En esta noche, como ya se ha anunciado, tenemos el tema, la palabra de Dios transforma el carácter del hombre o del ser humano. Aunque la Biblia cuando se refiere a hombre, ya nosotros como cristianos entendemos que se refiere a la raza humana. Pero quizás hay alguna persona que no tiene ese conocimiento y hay que decir del ser humano, tanto de hombres como mujeres, en sus diferentes edades. Vamos a leer esta noche para así basarnos en estos textos bíblicos, en el libro de Efesios capítulo 4. Estamos celebrando el mes de la Biblia, la palabra de Dios, y que debe ser así mismo como estamos haciendo, un motivo para nosotros encantarnos más sobre la lectura de la palabra. La palabra de Dios tiene una particularidad y es que es nueva cada mañana, es más, cada minuto. Porque puede ser que usted lea un pasaje esta mañana y si el Señor le insta a leerlo en la noche otra vez, vuelva y léalo. Porque Dios tiene una palabra nueva para usted, un mensaje nuevo a través de ese trozo de su palabra que usted vuelve a leer. Y el Señor le va dando entendimiento y va abriendo su conocimiento para que entienda que Él está hablando Él. Vamos a leer en el nombre de Jesús, del versículo 17, es hasta el 31 más o menos, pero no lo vamos a leer todos los textos. Dice así, en el nombre de Jesús: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Vamos a continuar en el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bendito sea el nombre del Señor. El tema que tenemos en esta noche es: la palabra de Dios transforma el carácter del ser humano. Todos saben qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra que encontramos escrita en la Biblia. La Biblia, como ustedes han oído antes, es una colección de libros. La palabra Biblia significa biblos, viene del vocablo griego biblos, que significa libros. Saben que la Biblia tiene 66 libros, que se divide en 2 secciones. Los libros de la Biblia, se han mencionado muchas cosas durante todo el mes,
de la palabra de Dios. O sea que, si usted ha venido siguiendo los cultos que se han dado últimamente, ya sabe de qué estamos hablando cuando decimos la palabra o la escritura o la Biblia. Estamos hablando de la palabra de Dios escrita. Cuando hablamos de transformar tiene varias definiciones, pero yo tomé esta que me adecua más para el tema, que dice que transformar es hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente todas sus características. Cuando leí esa definición me pensaba en a veces cuando una persona es inconversa y se convierte, que tenía algunas características, y después viene a la iglesia y se convierte, y después la gente lo ve diferente, que él va a predicar y a hablar la palabra de Dios, y algunos salen, mira después que era de ti de esta forma, ahora dice que es un santo. Y yo no creo en eso, de que se arrepintieron, que se convirtieron, y todo lo que hizo antes, porque es difícil en verdad entender el proceso del nuevo nacimiento en una persona. Nicodemo era maestro de la ley. Y como dijo Mauro anoche en la predicación, esa palabra de Jesús de nuevo nacimiento lo volvió loco. Y era un maestro de la ley. Imagínense a uno que nunca ha leído la palabra, ni ha estado cerca de cuando se está hablando la palabra. ¿Cómo va a entender que uno que, como decían en el barrio, era un tigre, ahora es un cristiano, ahora es un siervo de Dios, ahora un escogido, un rescatado? No es tan fácil entenderlo. Entonces, eso es en cuanto a cuando decimos que la palabra transforma. Y el carácter es un concepto que se usa en psicología y se refiere a las cualidades y valores que una persona adquiere a lo largo de la vida. Algunos teóricos dicen que el carácter del ser humano se forma hasta los 5 años. Otros le dan más tiempo y dicen que termina de formarse en la adolescencia. Y yo digo que estoy inscrita en esa línea porque si el carácter no es algo innato, como el temperamento, no es biológico, no es que cuando tú naces, como a veces alguna gente dice, ay, ese nació con ese carácter. Y no es así. Nació con la disposición, trajo su temperamento. Pero ¿qué pasa? Que en el ambiente, esa disposición que él trajo fue alimentada, fue reforzada. Y de ahí, por el aprendizaje, entonces se forma ese carácter, se fortalece ese carácter en la vida de ese individuo. A veces hay teorías que son hasta como que dan risa. Un día un profesor nos estaba explicando de que la teoría del tacañismo. y yo hasta me reí, porque él decía que generalmente los tacaños son estreñidos. Y que esa conducta se la reforzaron los padres. Porque a la primera vez que él no pudo, comenzaron a preocuparse, hicieron un show con eso. Y a todo el que llegaba le decían. Y buscaron médicos y fueron a farmacia y compraron medicamentos. Hicieron tanto show y cuando el muchacho hizo, entonces hicieron una celebración que a todo el mundo también se lo dijeron. No, ya hizo, ya sé qué. Y el muchacho aprendió que todo lo de él era importante y que no se podía estar votando.
podía estar votando y por eso no vota mucho. Y de ahí se hizo entonces estreñido y tacaño. Es una teoría, hay muchas teorías media locas, pero a veces si no le da mente, tienen algo de lógica. Entonces, el carácter, como le decía, no es igual que el temperamento. Que el temperamento tiene que ver con lo biológico y se nace con él, con esa disposición. Aunque tanto el temperamento como el carácter se pueden modificar, se pueden manejar. Como el carácter es aprendido, es más modificable que el temperamento. Es más educable. Entonces, es algo, un término que llama tanto la atención que se han creado incluso teorías para estudiar por qué las personas actúan de diferente manera y a veces expuestos a las mismas situaciones. Porque a veces lo que para uno lo pone casi a perder el equilibrio, el otro lo soporta y actúa en forma calmada. Ya a partir del año 2000 se ha estudiado más esta teoría, la teoría de la caracterología, que es la ciencia que estudia el carácter. La Biblia, aunque ustedes dirían, pero ¿qué tiene que ver lo psicológico con la palabra? Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con que muchos de los personajes, por lo que dice, por las acciones, porque el carácter se muestra en lo que nosotros hacemos. Y muchos de los personajes que tenemos en la Biblia tenían su carácter y la descripción de cómo eran ellos nos lleva a nosotros a que podamos analizarlos. Según el filósofo Julius Backhausen, existen 8 tipos de carácter. ¿Saben qué? Generalmente la gente tiende a confundir aunque tienen que ver uno con otro, lo que es el carácter, el temperamento y la personalidad. Es cierto que el temperamento influye en el carácter y la personalidad, en la personalidad se encuentra lo que son los temperamentos y lo que son el carácter de la persona, pero son diferentes totalmente uno de otro. Aunque uno tiene que ver con el otro, pero son 3 conceptos diferentes. Según este estudioso, hay 8 tipos de carácter. Está el carácter apasionado, emotivo, activo, secundario. Y las personas que tienen este carácter son personas apasionadas que se destacan por su alta emocionalidad. Son activas y tienden a emociones hasta el final, aunque también son muy independientes y concentradas. Suelen mantener emociones difíciles por largos periodos. Esa es la fortaleza del que tiene este tipo de carácter. También está el carácter nervioso, emotivo, inactivo, primario. Y lo describe como personas que sienten intensamente todos los estímulos del mundo exterior. En cualquier circunstancia se pueden disparar su sensibilidad. Aunque no son muy activos, guardan un gran potencial energético que se manifiesta en por lo cual pueden reaccionar de forma desmedida e instantánea sin medir las consecuencias. Son gente que, aunque son de que más tranquilos que el primero, pero en un momento pueden estallar sin pensar
en lo que dije. Ay, lo dije. Está también el carácter flemático. Se parecen a los temperamentos, ¿verdad? Dice, es emotivo, distingue sus cualidades individualista, metódica y ordenada. Las personas con este carácter son individuos altamente adaptables a diversas situaciones, poco expresivo, inteligente y frío. Es una de las clases de carácter de mayor estudio e investigación. También está el que tiene el carácter sentimental, que se caracteriza por ser tímido, además de disponer una vida emocional extensa. Suelen preferir la soledad, son pesimistas y desconfían de los demás. Destacan también por acentuar la calidad de sus vínculos sobre la cantidad. También tenemos el carácter colérico emotivo. Son personas muy activas que suelen involucrarse en situaciones de estrés y presión. Son impetuosos en sus relaciones personales e improvisan diversas acciones sin medir sus actos. Son impacientes, pero muy responsables, rebosantes de energía y con una gran pericia para resolver problemas. También está el carácter sanguíneo no emotivo. Tienden a satisfacer sus necesidades de forma más rápida. Son inteligentes y activos. Además de ser poco sensibles, pueden ser fríos y recurrir a mentiras y manipulaciones. Aunque sean optimistas y cariñosos en sus relaciones, así no sean muy profundas. Perdón. También tenemos el carácter amorfo no emotivo, inactivo primario. Las personas que tienen este carácter muestran amor y pasión. Se destacan por su despreocupación y notable inconsistencia en casi todos los aspectos de su vida. Son impuntuales, perezosas y no suelen seguir las normas de conducta. No suelen planear la implicación, debido a la implicación de un esfuerzo. Sin embargo, también son sinceros, amables y tolerantes. O sea, tienen debilidades, pero también tienen fortalezas. Entonces, estos son los tipos de carácter según el señor Julius Wellhausen, que es un filósofo suizo. Si nosotros escuchamos, en la Biblia nosotros encontramos personajes que tenían este tipo de carácter. Por ejemplo, ¿qué carácter ustedes creerían o ustedes piensan que tenía el profeta Elías? Sanguíneo, colérico, porque acuérdense que el ministerio de Elías era un ministerio de fuego. Incluso cuando nos vamos al Nuevo Testamento, hay dos discípulos de Jesús, que dentro de ellos hay uno que después más tarde se le llamó el discípulo del amor, y Jesús lo bautizó como los hijos del trueno. Parece que el papá tenía un carácter también bien especial. Y en cierta ocasión dice que Jesús iba a Jerusalén, pero dice que se le ocurrió pasar por Samaria. Y los samaritanos, que no querían saber de los judíos, se opusieron, no querían que ellos pasaran por ahí. Así que dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron a Jesús, Señor, hacemos como Elías, pedimos fuego del cielo para que lo queme. Y el Señor tuvo que decirle, en verdad ustedes no saben de qué clase de espíritu sois. Ustedes como que todavía, aunque ustedes han oído la palabra de Dios, todavía no han sido transformados. Todavía estaban viviendo con la ropa
del hombre viejo, como nos dice Pablo aquí. Por eso es que Pablo aquí en Efesios, aquellos que han oído la palabra, aquellos que han conocido a Jesús, aquellos que en el capítulo 2 él le dice que el Señor le había dado vida, porque antes ellos estaban muertos. Sin embargo, ahora él los manda a que se quiten la ropa del viejo hombre, porque todavía habían cosas en ellos que no estaban reflejando esa transformación que debían reflejar. Todavía su carácter no era el que Dios desea. Y entonces Pablo le dice, quítense esa ropa vieja ya y pónganse la nueva. Vístanse como Dios quiere que ustedes anden vestidos. Entonces, podemos ver que aquí en Efesios, capítulo 4, el Señor nos manda todos esos versículos, nos dicen el tipo de vida que estaba viviendo esta iglesia. Porque si no hubiese sido necesario, el apóstol no le escribe esta carta ni este trozo de la palabra. Él le dice, tienen que tener nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque faltaba unidad, faltaba amor, estaban haciendo cosas ahí que a Dios no le gustaban. Parece que había gente que todavía hablaban gritándose uno a los otros, que robaban. Dice que él le manda que de su boca no salgan palabras corrompidas. A veces nosotros cuando no éramos cristianos decíamos ciertas palabras groseras, palabras impúdicas, como también le dicen. Y muchas veces venimos al Señor y en un momento que estamos incómodos la soltamos. Y a veces también decimos cosas que después quizás si tenemos un poquito de temor, tenemos que decir, ay Señor, perdóname. Por eso es que el apóstol aquí le está mandando a que ya tienen que quitarse esa ropa vieja. ¿Y a qué se refiere? Al comportamiento, a la forma de cómo nosotros actuábamos. ¿Por qué? Porque el carácter a nosotros nos define. Ustedes no han oído que dicen, ay, esa mujer es más chismosa. Ay, esa mujer, ese hombre es mentiroso. O sea, ¿por qué lo dicen? Porque son características que esa persona tiene. Y a veces la gente lo que ve es muchas veces la mancha en la foto. Usted se tira una foto delante de un cuadro y usted puede estar lo mejor vestido y lo más hermoso, pero si hay un cuadro atrás y el cuadro está torcido, lo primero que la gente le llama la atención es el cuadro que está torcido, antes que y después ver la figura de usted. O sea, primero ver lo malo y por eso lo tildan. Entonces, es muy desagradable delante de Dios que siendo nosotros cristianos, en vez de nosotros andar mostrando el carácter de Jesucristo, andemos mostrando el carácter del viejo hombre. A veces cuando yo oigo ciertas cosas, digo, no, pero él es cristiano. Una madre un día me dicen que una maestra le dijo a su hijo, muchacho del enemigo. Y yo le dije, ¿cómo? Pero fulana, sí, ella misma. Pero esa maestra es cristiana, evangélica. Yo no lo creo eso, que ella le haya dicho a ese niño así. Porque es que como que a mí no me cabe en la cabeza que una persona cristiana que hable la palabra de Dios pueda decirle a un niño que es de Satanás. Porque Satanás no tiene nada.
Entonces yo le dije a la madre, bueno, ella es una persona cristiana, pero de todos modos yo voy a investigar. Y después cuando me puse a investigar, ese no era el primer caso. Entonces, lamentablemente, yo sé que a veces esos niños hacen que cualquiera se salga de sus casillas, pero la Biblia nos manda a que nosotros tenemos que aprender a educar nuestro carácter, que no podemos seguir como éramos antes, que si antes decíamos palabras groseras, que si echábamos maldiciones, ya eso hay que dejarlo. Aquí en el versículo 31, el apóstol nos dice, me gusta mucho eso, donde él dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué el apóstol manda que se quite toda amargura? Porque cuando una gente está amargada, es capaz de tratar a los demás mal. ¿Por qué? Porque él se siente mal. No va a tener buena coinonía, no va a haber unidad, porque él está amargado. Entonces, además de las cosas que él le había dicho antes, que se vistan, que el Espíritu Santo le iba a ayudar, que no hagan cosas que el Espíritu se contriste, aquí él le dice que hagan el esfuerzo para dejar esas cosas que a Dios no le agradan y controlar su carácter. Una gente de un carácter amargado es un problema, porque ese, como dice la pastora a veces, ni lo endulza la azúcar, ni lo sala la sal. A veces todo le molesta. ¿Por qué? Porque él no tiene eso, él tiene su amargura. Entonces, si hay amargura en nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es orarle al Señor, pero también nosotros tratar de dejar eso, de vivir en armonía. Y a veces la gente vive en amargura por falta de perdón. ¿Por qué? Porque él me hizo. Y entonces, cuando usted está amargado porque alguien le hizo y lo deja ahí, esa amargura va invadiendo su pensamiento, su corazón, entonces llega el enojo. Y el enojo es algo muy dañino para el ser humano. Cuando usted está enojado, usted comienza a producir hormonas que son dañinas. Y comienza a producir estrés, y comienza a darle dolor de cabeza, y sufre hemorragias, y puede comenzar a sufrir de la presión. También está lo que dice la ira. Hay gente que hace una ira terrible. Y aunque se parecen, el enojo y la ira no son lo mismo, porque si fueran lo mismo, el apóstol no lo hubiese puesto ahí contiguo, uno de otro. Porque la ira puede ser momentánea, más el enojo, la gente tiende a guardarlo y a durar más tiempo. Por eso el apóstol dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si alguien le hace algo que a usted no le gusta, dígaselo. Dígale, no me gustó eso. Que gente no come gente, como decían en mi monte. Y aunque no le gustó, perdónelo. ¿Sabe por qué? Porque a veces una persona, por ejemplo, ya que estamos hablando de los temperamentos, ahí decimos, por ejemplo, el sanguíneo. El sanguíneo viene y te hace una cosa a ti, te echa un boche, una cosa, qué sé yo qué, pero al momento él está riéndose contigo, él se le olvida, él no se acuerda ni que te hizo ningún problema. Pero entonces tú te pones a guardar eso y ya el otro está durmiendo tranquilo en su casa, porque para él ya eso pasó. Pero tú eres el que lo va llevando.
Por eso desde pequeño hay que trabajar con los niños el perdón, el valor del perdón. En estos días me he encontrado con algunos niños que voy a hablar con ellos y me dice uno, yo no perdono. Yo no perdono a nadie, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi abuelo, ni a mi abuela, ni a nadie. Digo, ¿y por qué? Porque ellos no me perdonan a mí tampoco. Yo sospecho que es porque ellos quizás le pegan cuando él hace cosas malas, pero él no es fácil. Él no es fácil. Entonces yo dije, bueno, el largo camino me resta aquí. Ahora yo tengo que fajar. Bueno, ahí mismo yo le entré, entonces dije, bueno, ya terminamos la consulta psicológica, ahora vamos a hablar de la Biblia. Tú no sabes lo que dice la palabra de Dios. Tú no has oído la oración del Padre Nuestro, que dice, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Tú sabes quién es Dios? Dios dice que si tú no perdonas, tampoco Él te va a perdonar, porque entonces, si tú no perdonas nada, entonces Dios no te va a perdonar nada. Ahora, si tú perdonas, mientras más tú perdonas, más Dios te va a perdonar a ti. Pero entonces me encontré otro que al revés, que es lo que no le pide perdón a nadie. Él ofendió a la maestra y yo fui, le expliqué de todas formas, lo amenacé y de todo, para que le pida perdón a la maestra. Y él me decía que yo no quiero. ¿Y por qué, mi hijo, tú no quieres pedirle perdón a la maestra si tú la ofendiste? Porque a mí no me gusta pedir perdón. Entonces, yo dije, bueno, a la de formación humana y religiosa, tú tienes trabajo, ponte a trabajar con el perdón aquí, porque he encontrado varios niños estos días que ni perdonan ni piden perdón. Y eso es dañino para la vida mental de una persona, para la vida emocional. Entonces, Pablo dice que debemos quitarnos toda amargura, el enojo y la ira. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no son buenas. Y usted sabe lo feo que cuando una gente es una persona enojona, como dicen por ahí, que por todo está enojado, que tú tienes miedo, tú no sabes por qué lado pasarle, porque tú no lo quieres hacer enojar. Y a veces nosotros tenemos esa característica de que por cualquier cosita ya estamos enojados. Y lo peor es que no se lo expresamos a la persona con la cual nos enojamos. Dice la palabra de Dios que la gritería no es que no lloremos cuando sea necesario llorar. Aquí la gritería se refiere como a veces cuando tú oyes personas que tú vas llegando a la casa y ellos están voceando y que todo es voceado y que esto y que por allí, hablándose mal. Tenemos que aprender a tratar a nuestros semejantes. Dice un refrán que se agarran más moscas con una gota de miel que con un tanque de vinagre. Porque las moscas siempre se van a acercar a la miel, o las abejas. O sea, háblele bien. No importa la situación que sea, háblele con educación, principalmente en la familia. Por más que usted le grite a un niño, no crea que el niño le va a obedecer. Mientras más pasible usted le hable, el cerebro del niño tendrá más capacidad para entender el mensaje que usted quiere enseñarle. También dice Pablo la maledicencia. Cuando una persona está amargado, cuando una persona está guardando enojo o tiene ira, maldice. Y a veces hay cristianos que no le dicen ni que ojalá y te. Pero entonces, no, ya yo le oré a Jehová por él. Y Jehová se va a encargar, pero ya usted sabe, con su conconcito ahí, queriendo que Dios de cocote al otro. Yo recuerdo un hermano que él dice un testimonio que él dice
veía muchas cosas raras en la congregación donde él se congregaba. Y él dice que comenzó, Jehová corta, Jehová corta, Jehová corta. Y dice que un día el Señor le dijo, si comienzo a cortar, el primero que te veré tú. Porque no estaba orando con misericordia. Él no quería como que los hermanos se arreglaran, sino que lo que quería era como ver cabezas rodando. Entonces eso es maldición. Y el Señor nos dice que quitemos de nosotros la maledicencia. No desearle mal a nadie, no hablarle mal a nadie. Y dice, y toda malicia. Ese viene de una palabra griega que significa todo lo malo. ¿Cómo podemos saber cuáles son las cosas malas que nosotros hacemos? Leyendo la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, conocemos a Dios y conocemos el carácter de nuestro Padre. La Biblia dice que Dios es un Dios compasivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Dice el salmista, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aprendamos eso del carácter de Dios y permitamos que Dios, la palabra de Dios, entre en nuestra mente, que nosotros tenemos que ser así, como es nuestro papá. No están ya de que, no, yo tengo un genio, porque algunos le dicen al carácter genio. Yo tengo un genio igualito que mi papá. Ese cuando agarraba a uno lo mataba a golpe. Y así a veces quieren seguir criando a los hijos en esa agresión, porque piensan que esos golpes, esa agresión que los padres usaron con ellos, fue de que lo que los formó. Y eso no es así. El ser humano, ok, yo no soy de esos psicólogos que dicen de que no se depela. A veces hay que enseñarle al niño quién es la autoridad, pero no es con maltrato. Usted le habla. Decía un profesor que yo tenía de análisis de la conducta, que lamentablemente el carácter de los niños se va formando y muchas cosas de las que después ellos hacen, los padres fueron los que contribuyeron a que ellos la hicieran, sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque si usted tiene un bebé, a veces los niños oyen por ahí diciendo una palabra obscena y a ellos de repente se les sale esa mala palabra. Y hay padres que lo que hacen es que comienzan, ¡ay! Oye lo que dijo ese freco. ¿Tú sabes lo que él dijo a otra persona delante de él? Dijo tal cosa. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Y vuelven y se lo dicen para que el bebé lo diga. Entonces ya el bebé, bueno, pues me hicieron una fiesta, eso me lo confirman, eso está bien. Lo sigue diciendo. Pero el psicólogo decía, el profesor, si el primer día que lo dice, usted le dice, mira, eso no se dice. Y la próxima vez que lo diga delante de mí, no te va a ir bien, con autoridad. Si vuelve y lo dice él, yo le doy un pecozón. Porque son de esos psicólogos conductuales, y ustedes saben cómo son los psicólogos conductuales. Ya que no lo vuelve a decir. Pero si yo se lo celebro, a todo el que llegue le digo que ya él sabe decir San Antonio y lo pongo que lo repita, pues muy probable que el niño pase su vida diciéndolo, porque para él ya eso fue un aprendizaje que yo le confirmé. Entonces, es importante que los que tienen hijos pequeños, que desde pequeño vayan formándolo. Mi mamá no estudió nunca, no fue a la escuela. Ella dice que ella aprendió, que el Señor le enseñó leyendo la palabra. Ella aprendió a leer en un Nuevo Testamento que le regalaron, cuando ella era una jovencita.
Entonces su hermano sabía leer y ella no sabía leer. Y ella lloraba porque ella quería leer como leía su hermano en ese Nuevo Testamento. Y ella fue 10 días a la escuela. Y a los 10 días la retiraron. Y parece que aprendió algunas letras. Y de ahí ella se aprendió a leer y escribía con mucha falta ortográfica, pero se leía lo que ella comunicaba. Pero sí, ella nos enseñó a nosotros a leer la palabra de Dios. Allá en mi casa, cuando yo veo a los niños de Ana, me acuerdo de mi niñez, allá mi mamá se sentaba con la Biblia y comenzaba, vengan, que hoy nos vamos a aprender el Salmo 23. Y ella lo recitaba, lo leía, lo cantaba. El fin es que yo me lo aprendí. Ahora vamos a coger el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la firmó sobre los ríos y la formó sobre los mares. ¿Quién subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo? Ese salmo nos lo aprendimos entero. Después y así, el Salmo 1, el Salmo 6, ella lo recitaba, o sea, muchísimo. La palabra de Dios, ella nos la enseñó a nosotros, a mí y a sus nietos que vivían con ella. A las 5 de la mañana había que levantarse a orar. Eso sí, que nosotros llorábamos y de todo, pero teníamos que levantarnos, aunque nos acostáramos otra vez, por ese matutino iba. Y uno esa vez no lo encontraba bien, no le gustaba. Pero hoy, los que somos cristianos, se lo agradecemos. Y tenemos ese comportamiento de leer la palabra, de amar la palabra. Yo recuerdo que una vez cuando yo aprendí a leer, era porque mi hermano tenía un rincón así de muñequito en lo que le decían Paquito. Y yo lo veía que él se divertía leyendo ahí y yo quería aprender a leer. Y yo leía todas esas revistas, todo eso que él llevaba. Él era de que comunista y llevaba libros comunistas y yo me ponía a leerlo también. Yo me acuerdo que yo leí un que el hombre mediocre, ya ustedes saben, de José Ingeniero. Yo no entendía nada, pero lo leí. Y un día yo dije, pero ven acá, para yo estar perdiendo el tiempo, leyendo novelas, Paquito, revistas, qué sé yo qué, siendo yo cristiana, libros del comunismo, ¿por qué yo no me pongo mejor a leer la Biblia entera? Y me lo propuse, hermano, mire, y ese fue un vicio que yo cogí de leer. Que yo a veces era la comida aquí y la Biblia aquí. Me echaba una cucharada de comida y leía un capítulo, porque yo quería acabar. Y mientras más leía, más me gustaba. Y yo esa vez experimenté que en verdad lo que la palabra dice, que es como miel, eso es verdadero. Ojalá que todos podamos así ser amantes de la palabra de Dios, porque la única manera de que Dios nos transforma a nosotros es leyendo su palabra. Porque si es por nosotros mismos, hay cosas que a veces uno quizás se abstenga de hacerlas. Pero cuando salen de ti, cuando viene a ver, tú lo estás haciendo. Pero cuando es la palabra de Dios que entra en ti y que tú conoces a Dios y que te transforma, para ti eso muere, para ti eso no vuelve a existir. Por eso el apóstol le aconseja a esta iglesia que hagan ese ejercicio. Algunos dicen que, ay, Dios mío, cámbiame este carácter. Y Dios no se lo va a cambiar. Usted tiene que leer la palabra y disponerse a que esa palabra germine en usted. Y usted, por el conocimiento que le da la palabra, usted lo deje. Porque eso es lo que dice Pablo ahí, que es usted que tiene que quitarlo. Entonces, a esa lista de cosas que el apóstol le manda, que deben dejar, que deben de quitarse, aquí él le da, en el versículo 32, le da unos códigos para que ellos cambien.
Si antes ustedes se gritaban, si antes ustedes se robaban, si antes se hablaban mentiras, si antes no se perdonaban, entonces ahora ustedes lo que tienen que hacer es benignos unos con otros. ¿Qué quiere decir benigno? Ser bueno. A veces nosotros nada más queremos ser buenos con el que es bueno conmigo. Al que me da yo le doy. Pero no le doy quizá al que necesita, sino al que me dio. O al que yo tengo esperanza de que me dé un día, que me devuelva. La Biblia dice que es con todos. Dice ahí ser misericordioso. O sea, tener misericordia, eso es como ser empático. Entender al otro, comprender sus situaciones. Si nosotros no somos empáticos, no vamos a poder comprender al otro. Eso es como ponerme en el lugar del otro, ser empático. Es como una dinámica que anda por ahí, de que a un grupo se le quitan los zapatos y se hace un intercambio de zapatos y lo mandan a que usted camine con esos zapatos ajenos y que haga las cosas que el otro hace generalmente cuando tiene sus zapatos. Imagínense que un zapato que usted calce 8 y le pongan unos zapatos 5. Usted no va a poder. Entonces, el apóstol, eso es lo que nos dice aquí. Que nos perdonemos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Romanos dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Sin embargo, por el amor que Él nos tuvo, en Romanos 5:8, dice que Él nos perdonó. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. A veces nosotros somos amables y a los que no conocen al Señor todavía le decimos de que, amigos, que ellos son amigos del Evangelio, que son amigos. En cierto modo, aparentemente sí, pero la Biblia dice que el que anda desobedeciendo a Dios no es amigo de Dios, es su enemigo. Incluso dice que el que anda conforme al mundo es enemigo de Dios. Porque dice que no ame al mundo ni las cosas que están en él. Porque si usted ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en usted. Entonces, ya que hemos hablado sobre lo que es el carácter, que es la forma de nosotros pensar, de nosotros actuar, nuestros valores, ahí se refleja todo en tu carácter. Porque si tú tienes valores, respeto, amor, si tú eres una persona que ama la libertad y los otros valores sociales y cristianos, todo eso debe ser reflejado en tu carácter. Cuando una persona actúa, por ejemplo, si es una persona que tú le vas a hablar y esa persona te habla mal, ¿qué tú dices de una vez? Esa persona no tiene educación. Oye, cómo me habló, mira cómo me habló. Porque como nosotros actuamos, muestra lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza. El texto dice ahí que debemos renovar nuestro entendimiento, que debemos permitir que sea transformado cada día, porque es la única manera de nosotros agradar a Dios y de también poder hablar la palabra de Dios a otro. Si usted no tiene buen testimonio, por más que usted hable, no es fácil usted convencer a una persona si él está viendo otra cosa en usted, como usted actúa. Nosotros debemos tener un carácter como Jesucristo.
El carácter de Jesucristo era amable, afable, dulce. Aunque eso no quiere decir que usted va a ser un carácter tan débil que lo cojan de alfombrita, que todo el mundo lo pise, porque ya eso sería patológico, ya eso ahí hay un problema. Pero tampoco debe tener un carácter tan áspero que las personas tengan temor de acercarse a usted. Por eso Pablo le dice que debemos, en vez de esas cosas que teníamos antes, vestirnos con estas nuevas cosas que él propone en el versículo 32. Que el Señor nos prosiga bendiciendo y vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.